Buenas tardes, compañeros. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Luis Ángel Peña. Soy el tecnólogo de la Fundación Diocesana Compartir. Para los que no me conocen, tecnólogo en alimentos. Bueno, hoy vamos a ver dos temas fundamentales para la higiene y manipulación de los alimentos. Primero, vamos a ver el tema de BPM y el plan de saneamiento básico. Estos temas tienen correlación, por eso los vamos a ver juntos hoy. Espero que nos acomodemos en la distancia y estemos cómodos y prestos para el tema de formación hoy presente. Bueno, las normas que regulan los hábitos higiénicos para nuestro caso, entre otros tenemos la resolución 2674 del 2013, expedida por el Ministerio de Salud. Esa es la que nos aplica por ahora a nosotros. Bueno, primero vamos a ver qué son los alimentos, qué función cumplen, y después vamos a entrar en materia cuáles son las medidas a tomar para brindar unos alimentos seguros e inocuos. Bueno, los alimentos son sustancias de origen animal, vegetal, en algunos casos mineral. ¿Cuáles son estos minerales? Son agua y sal, esos dos apenas. La función principal de los alimentos es brindar bienestar. Bueno, los alimentos ya vimos para qué función cumplen, para qué sirven. Los vamos a dividir en tres grandes grupos. Primero, vamos a dividir por el bienestar, o sea, lo que nos ofrece a cada persona. Y segundo, de acuerdo a su durabilidad o vida útil. De acuerdo a lo que nos ofrecen, pueden ser energéticos, constructores o reguladores. Los energéticos son aquellos, como su nombre lo dice, que nos ayudan con la energía, que nos proporcionan la energía. Aquí tenemos chocolates, aceites de origen vegetal, el pan y algunos dulces y carbohidratos. En los constructores son la mayoría de origen animal. ¿Cuál es la función de ellos? Que nos ayudan a crecer el pelo, las uñas y a reconstruir el tejido. Entre esos tenemos el pescado, el queso, el huevo y algunos frutos secos como es el frijol, lentejas, entre otros. Los reguladores son frutas y verduras. Como su nombre lo dice, regulan el mantenimiento y las funciones del organismo. Bueno, ya lo clasificamos según lo que nos ofrecen. Ahora lo vamos a clasificar según la vida útil. Bueno, de acuerdo a su vida útil lo podemos clasificar como alimentos perecederos, semiperecederos y alimentos no perecederos. ¿Cuáles son los alimentos perecederos? Como su nombre lo indica, son aquellos que se dañan rápido. Por ejemplo, las carnes, la leche, frutas y verduras que son muy húmedas. ¿Cuál es en común de estos alimentos? La humedad. Entonces, por ese factor, ellos se dañan más rápido, por la humedad. Por eso y son ricos en nutrientes. Entonces, son ricos en nutrientes y tienen bastante agua. Los alimentos semiperecederos, los enlatados, aunque duren mucho, es por el proceso que llevan de higienización y el empaque. El ajo, auyama, cosas así, alimentos así. Los no perecederos son los alimentos que son secos, arroz, frijol, azúcar, sal, que son alimentos que no se dañan así nomás, a menos que se mojen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los alimentos no perecederos no son ricos en nutrientes, sí son ricos en nutrientes, sino que tienen poca humedad, poca agua. Entonces, por eso se dañan más rápido. Como tienen poca agua, los microorganismos patógenos no tienen cómo
cómo moverse en ellos porque se mueven a través del agua. No tienen agua, por eso estos son no perecederos que demoran para dañarse. Ya saben que son los frutos secos, alimentos secos. Seguimos. Bueno, ya hablamos de qué es alimento y su clasificación según lo que nos ofrece y según su vida útil. Ahora vamos a entrar en materia en qué son las BPM. Son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el objetivo de garantizar unos procesos de higiene adecuados y unas prácticas adecuadas que nos aseguren la inocuidad de los mismos. Bueno, ya vimos que eran las BPMs y el plan de saneamiento básico, que son todo el conjunto de normas higiénicas y prácticas y hábitos de higiene adecuados para la preparación y elaboración de un alimento inocuo que no cause daño alguno a quien lo consuma, sean nuestros niños o familias usuarias de la fundación. Ellos se van a compartir. Ahora vamos a ver un poquito de los programas que contienen el BPM y el plan de saneamiento básico. El plan de saneamiento básico y la BPM constan alrededor de más o menos 10 programas, pero tienen 5 programas principales que son obligados, que deben de ir en todo plan de saneamiento básico o programas de BPM. ¿Cuáles son estos? Que son primero el programa de limpieza y desinfección, programa de control de plagas y roedores, programa de manejo de residuos sólidos y líquidos, programa de abastecimiento de agua potable y programa de capacitación continua. Bueno, el programa de limpieza y desinfección, como su nombre lo dice, es todos los procesos que hacemos de higienización, de limpieza, desinfección, tanto a los alimentos como a las instalaciones, frutas, verduras y alimentos que llegan a la fundación. El programa de control de plagas es el programa que está basado en controlar plagas y roedores, la prevención de evitar de llegar a la fundación y la mitigación de estas plagas, qué vamos a hacer para que no lleguen, qué medidas vamos a tomar. El manejo de residuos sólidos es la disposición de estos residuos que se generan en el día a día, en el trabajo diario, cotidiano, ya sea en la cocina, sea en las docentes, en cualquier otro lugar. El manejo, o sea, qué disposición le vamos a dar a esas basuras o a esos residuos, cómo los aprovechamos y cómo le damos el manejo adecuado a los que no se pueden aprovechar. Programa de abastecimiento de agua potable es aquel programa que nos invita a un manejo adecuado del agua, no solo estar solo a lo que nos dé la empresa de agua potable del municipio, sino que nosotros también tenemos que tener medidas para brindar un agua adecuada. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros en la fundación? Entre otras cosas, hervir el agua. Programa de capacitación continua. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, que a pesar de la distancia, nos estamos buscando la forma para seguir capacitándonos y mejorar cada día. Bueno, ¿para qué son las BPM? Primero, entre otras, para producir alimentos seguros e inocuos y proteger la salud del consumidor. En este caso, en niños, niñas, usuarios, familias y docentes y todo aquel personal. Para tener control higiénico de todas las áreas relacionadas con el proceso de la manipulación, elaboración de alimentos y también en las áreas donde están los niños, niñas, usuarias de esta fundación, para sensibilizar y enseñar
y capacitar a todo el talento humano para mantener los equipos y utensilios en perfecto estado. No solo los equipos que se utilizan en la cocina, aquí también entran los juguetes, todo ese material que los niños utilizan para jugar y material didáctico. Bueno, seguimos. ¿Qué es inocuidad? La inocuidad es la garantía que un alimento no causa daño al consumidor al ser manipulado, preparado, almacenado y distribuido. Por ejemplo, la fundación, el objeto no es almacenar alimentos, pero en dado caso que llegue a ocurrir que toque guardar un alimento por X y Y motivos, ese almacenamiento se va a dar en las mejores condiciones, evitando la contaminación. De igual forma en la preparación, en la recepción, en todo. Entonces, la inocuidad, ¿cuándo se logra la inocuidad? Cuando un alimento es apto para consumo y no va a causar daño. Eso es la inocuidad. Bueno, contaminación. La contaminación es la presencia de cualquier sustancia o agente químico, físico o biológico que no sea natural del alimento y represente un riesgo para la salud. Entonces, la contaminación se divide en tres partes. Ya sabemos que cuando hay una contaminación es porque eso puede ocasionar un riesgo o un peligro. ¿Cuáles son estos tres tipos de contaminación? Son la biológica, la física y la química. ¿Cuál es la biológica? Son causadas por microorganismos. Ahorita la vamos a ver más profundidad. La física por objetos y químico. La producida por químicos. La física, ya le dije que por objetos. Bueno, entonces vamos a darle los ejemplos. La contaminación biológica puede ocurrir cuando una persona manipula un alimento y no tiene una higiene adecuada. La contaminación química por objetos, ya sea anillos, pulseras, cosas físicas, cabello. En la química puede ser por mal almacenamiento, que puede ser, por ejemplo, que reembasé, entonces, o me pasé en la dosis de desinfección del alimento. Ahí es una contaminación química. Contaminación cruzada. Bueno, la contaminación cruzada es la transferencia de microorganismos patógenos de un alimento a otro. Por ejemplo, ¿cuándo ocurre la contaminación cruzada? Cuando hay un mal almacenamiento, cuando mezclamos carne con pescado, ahí puede ocurrir contaminación cruzada, que es de un alimento a otro alimento. Cuando ocurre también cuando no nos lavamos las manos y estamos manipulando, por ejemplo, un pollo, una carne, y vamos a manipular el pan, el tomate, ahí hay una contaminación cruzada. Porque yo no les dije, no se las mencioné en los tipos de contaminación, porque hace parte de la contaminación biológica. Aquí vamos a tener un pequeño corte, pero a continuación en el otro video seguimos con la capacitación, porque apenas tengo permiso de grabar 15 minutos, pero a continuación seguimos con la información que estamos viendo. Quedamos en la contaminación cruzada. Bueno, enseguida nos vemos. Aquí es donde llega la pausa. Chao. Continuamos, compañeros.
Digamos por la contaminación cruzada. Les estaba comentando que la contaminación cruzada ocurre de un alimento a otro. Ese era uno de los factores, por ejemplo, en el almacenamiento, donde se guardan las neveras, congeladores y todas estas. También ocurre cuando, si miramos la diapositiva, cuando manipulamos un alimento y sin lavar las manos, vamos a manipular el otro. Por ejemplo, la diapositiva nos muestra manipulando el pollo, después manipulando el tomate, el pan, etcétera, etcétera. Así ocurre la contaminación cruzada y está incluida entre la contaminación biológica. ¿Por qué se hace énfasis en esta? Porque este tipo de contaminación es muy frecuente y ocurre muchas veces. Cuando más ejemplo de la contaminación cruzada, cuando utilizamos la tabla de picar sin lavar, por ejemplo, picamos el pescado, carne, cualquier cosa, y después vamos a picar tomate, ensalada, cualquier cosa así, y no la lavamos. Igual puede ocurrir con los cuchillos, los utensilios sin lavar y desinfectar. Allí también hay contaminación cruzada. Bueno, ¿cómo evitamos la contaminación cruzada? Muy buena pregunta. Separando siempre los alimentos preparados de los alimentos crudos o de los alimentos preparados con los alimentos listos para consumir. Lavando siempre las manos entre un cambio de actividad y otra. Por ejemplo, si estoy manipulando el pollo o la carne, debo de lavarme las manos cuando voy a cambiar de actividad, voy a manipular un alimento diferente. Desinfectando siempre los utensilios de cocina. No tenemos recursos suficientes a veces en el hogar, en la casa, para utilizar un cuchillo para cada cosa, pero sí lo podemos desinfectar. Cuando realizamos compras, ahí cuando nos mezclamos, por ejemplo, en la misma bolsa metemos la carne, el pollo, el queso, ahí hay una contaminación cruzada, que no solo en la preparación ni en el almacenamiento, en la traída a la casa, al hogar, a la fundación, de todo eso tenemos que estar vigilantes. O sea que hay que guardarlos separados. Bueno, separar las carnes crudas en recipientes cerrados. Usar siempre utensilios limpios y tablas de cortar limpias de un alimento cuando preparamos un alimento para el otro. Mantener superficies y equipos de cocina limpios. Mantener los alimentos a temperatura de refrigeración no mayor a 4 grados centígrados. Puede que si lo tenemos fuera de esta temperatura no haya contaminación cruzada, pero sí se nos dañe. Mantener alimentos en estado congelado. Mantener el alimento congelado, el que lo requiera, claro está. Mantener el área de trabajo, cocina, en la casa, también todo esto, mantener limpia la cocina, no esperar el día de mañana que termine hoy las labores o de cocinar y mañana es que la voy a lavar, no, el mismo día. Tapar siempre los recipientes de basura. Bueno, ahora no solo nos vamos a cuidar de la contaminación cruzada, también hay que cuidarnos de la contaminación biológica, bueno, química. Ya vimos que la cruzada hacía parte de la biológica. Química, por ejemplo, si voy a la tienda a comprar la carne, el arroz no lo puedo mezclar con el límpido porque ahí lo contamino. Ese tipo de contaminación se llama contaminación química. La contaminación física, si no me pongo un gorro, yo voy a contaminar con cabello la comida,
los ingredientes de la comida. En el almacenamiento, por ejemplo, no puedo reenvasar. En el límpido, no puedo, en el tarro de gaseosa, no puedo envasar límpido, un ejemplo. Porque ocurre que se toma, el que no sabe piensa que es gaseoso y se lo toma. Por eso no se pueden reenvasar químicos. Y el almacenamiento, por ejemplo, de estos productos tiene que ser por aparte. Tampoco puedo usar lociones fuertes si voy a preparar alimentos, porque la comida o los ingredientes que nos vamos a consumir, los alimentos, saben a lociones, o si me excedo en el detergente para preparar los desinfectantes, para desinfectar los alimentos, también se contamina. Otro tipo de contaminación ocurre, por ejemplo, a la hora de comprar los alimentos. Si voy a la tienda o al expendio de carne, si yo veo que está la carne, el queso, el pollo mezclado, yo no debo de comprar eso porque ya ese alimento está contaminado. Ahí hay un riesgo de una enfermedad por una inocuidad alimentaria, un riesgo de una enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir? Que me puedo enfermar. Otro tipo de contaminación. La persona que está vendiendo alimentos como carnes, verduras, no debe estar preparando, no debe estar recibiendo dinero. De igual forma, las personas que venden comidas preparadas o que están manipulando alimentos preparados no pueden estar manipulando plata ni celulares. Bueno, áreas de aplicación de la BPM en todas las instalaciones, en equipos y utensilios, en el personal manipulador de alimentos, en docentes, requisitos higiénicos de fabricación. O sea, yo cuando compro un producto tiene que ser que sea apto para preparar alimentos o almacenar alimentos. Asegurar control y calidad. Tener un saneamiento básico bueno o unas buenas prácticas adecuadas. En el transporte y la comercialización. Etapas en las que se puede contaminar los alimentos. Los alimentos, si miramos la imagen, aquí aparece como si estuviera limitada las etapas de la contaminación de los alimentos. Son ejemplos, pero la contaminación de los alimentos puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir que yo venga con un proceso bueno y en el último momento se contamine el alimento. O empiece contaminado y ya ahí prácticamente no hay casi solución. Entonces hay que cuidar todas las etapas, desde la finca, en el transporte, por eso debe decir carro de transporte, que es transporte de alimentos y no debe ser utilizado sino para transportar alimentos. En la recepción y almacenamiento, como le está diciendo ahorita, no se puede mezclar fa con arroz, con carne, cosas así, porque con esos sabores. Ni permitir que ocurra la contaminación cruzada, que ya hablamos de eso. En la preparación, en la higiene del manipulador, ¿dónde más se puede contaminar un alimento? A la hora de llevarlo a la mesa. ¿Qué puede ocurrir si se contamina un alimento? Corremos el riesgo de enfermarnos. Normas y precauciones. Bueno, suponiendo que nosotros tenemos un alimento sano, inocuo, que está apto para el consumo, o un insumo de los alimentos antes de la preparación, la persona que lo va a preparar debe permanecer siempre con el uniforme, con tapabocas, no puede fumar, no puede estar mascando chicle, tiene que tener una adecuada higiene, unos hábitos higiénicos adecuados. ¿Como cuáles hábitos? Por ejemplo, no toser. Si va a salir de la cocina y antes de entrar debe lavarse las manos. Ahora bien, no solo quien prepara los alimentos debe usar el gorro, tapabocas. Las docentes, a la hora de servirle a los niños, de entregar un alimento, debe
usar su equipo de protección también para evitar contaminar un alimento que viene de un buen proceso. Que la persona que esté manipulando, preparando, sirviendo, envasando o almacenando el alimento no esté enferma. No probar los alimentos con la misma cuchara que revuelve. Debe haber para probar los alimentos debe tener algo, un recipiente por aparte donde lo va a hacer para preparar, para probar. Bueno, ¿qué no debe permanecer en las manipuladoras o efecto de las docentes? No tener las uñas largas, no usar esmalte, siempre tener las uñas limpias. Por ejemplo, para las manipuladoras, el esmalte, porque esto puede ser un contaminante químico a la hora de la manipulación de los alimentos. Entonces eso se puede, o si tiene uñas postizas, puede migrar a los alimentos. Como le dije ahorita al rato, no pueden fumar, no pueden usar joyas, perfumes fuertes porque se va al alimento. Y las joyas es porque una de esas puede caer y se puede volver una contaminación física. Bueno, seguimos. El estado de salud. Una persona que esté enferma no puede estar manipulando alimentos, y menos en estos tiempos que estamos viviendo. Aunque este tema de los tiempos que estamos viviendo lo vamos a ver más adelantico en otra sesión que vamos a tener sobre el comportamiento frente al COVID-19, las medidas de prevención para evitar enfermarnos con el COVID-19. Bueno, estar en perfecto estado de salud la persona que manipula alimentos. Someterse al chequeo médico mínimo una vez al año, que son los exámenes de rutina que hacemos todos los años en la Fundación Diocesana Compartir. Cuando presenta algún síntoma de fiebre, de tos, de gripa, no debe manipular alimentos. Cuando tengas síntomas de deshidratación, cuando tenga heridas profundas en las manos, debe usar protección, o heridas pequeñas. Mientras, si tiene heridas profundas, no puede preparar los alimentos. Bueno, si se cortó manipulador de alimentos, debe cambiar de sitio de trabajo o cubrirse la herida si es pequeña. Usar guantes. Bueno, los equipos de protección antes del COVID-19 igual siguen funcionando esos mismos equipos de protección para manipular alimentos. Son el gorro, tapaboca, uniforme claro para que se evidencie si está sucio o limpio. El gorro, tapaboca y el uniforme claro, zapatos cerrados, buen estado de salud. ¿Qué más? No puede, y tener unos buenos hábitos de comportamiento. Que se comporta adecuadamente. ¿Qué es comportarse adecuadamente? No toser encima de los alimentos, tener unas buenas prácticas higiénicas y así sucesivamente. Aquí miramos ejemplos de los uniformes de protección para la manipulación de alimentos. Bueno, ¿cuándo y cómo debemos lavarnos las manos? A continuación vamos a ver. Primero, antes de entrar a la cocina, antes de manipular los alimentos, si vamos a cambiar de actividad, si salimos de la cocina o si dejamos de manipular los alimentos, si tocamos dinero, cuando más después de manipular residuos de alimentos, después de comer o salir del baño, después de manejar o tocar basura, etc. La técnica para lavarse las manos, aquí la pueden ver en la imagen. Bueno, como les decía,
Aquí está la imagen del lavado de manos. Además de la imagen, les voy a dejar un video donde van a ver el lavado de manos correcto para que tengan una mejor ilustración. Recuerden que este lavado de manos nos sirve para prevenir el COVID-19 también. Que esta es una técnica que hace tiempo se venía ejecutando, sino que ahora se ha intensificado más con la pandemia que estamos viviendo. Entonces recuerda, el problema está en tus manos. Y les agradezco después del video que nos veamos el video por todo, por el tiempo prestado aquí, por la atención prestada, y por favor seguir las instrucciones que vimos aquí, siempre pegados de la higiene para prevenir el COVID y garantizar una inocuidad en los alimentos que ofrecemos tanto a los niños como a las familias. Muchas gracias, los dejo en compañía del video y nos seguimos viendo por ese medio. Chao. La principal medida de protección individual frente a enfermedades respiratorias como el COVID-19 es con el lavado de manos, especialmente después de ir al baño, antes de ir a comer y después de toser, estornudar o sonarse la nariz. Pero, ¿cuál es la forma correcta de lavarse las manos? Aquí lo explicamos. Lo que debemos hacer es, primero, mojarlas con abundante agua. Segundo, aplicar suficiente jabón para cubrir toda la superficie. Tercero, frote las palmas de las manos entre sí. Cuarto, frote las palmas contra los dorsos, palma derecha contra dorso izquierdo y viceversa. Quinto, frote las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Sexto, frote el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos y viceversa. Séptimo, frote los pulgares con un movimiento de rotación, rodeándolos con la palma de la mano opuesta. Octavo, frote la punta de los dedos, las yemas y las uñas contra la palma de la mano opuesta. Noveno, enjuague las manos con abundante agua. Y finalmente, séquelas con una toalla de uso desechable. Si no cuenta con agua ni con jabón, también puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol y seguir los pasos anteriores. Así de fácil podemos evitar el COVID-19. Y recuerde siempre que la mejor prevención está en sus manos.